Semana 1, proyecto 3. Innovemos el mundo a través de la ciencia y la tecnología. Objetivos de aprendizaje. Científico. Los estudiantes comprenderán que la ciencia, la tecnología y la sociedad se relacionan entre sí para brindar oportunidades equitativas y responder a los requerimientos de la actualidad, compartiendo la información con ética y responsabilidad social. Humanístico. Los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y digital mejorarán la inclusión social y el acceso a la información, comunicando datos estadísticos, sociales, culturales, etc. Producto del proyecto. En el proyecto comprenderemos y conoceremos la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la sociedad con responsabilidad. Para esto, elaboraremos un reportaje digital sobre la innovación del mundo a través de la ciencia y la tecnología, donde usarás toda tu imaginación y creatividad para realizarlo. Tema: adiciones y multiplicaciones con R. ¿Sabías que el conjunto de los números reales es mucho más grande que el conjunto de los números enteros y que el conjunto de los números racionales? De tal manera, n está incluido en los enteros. N significa naturales. Los naturales es un subconjunto de los racionales y los racionales es un subconjunto de los reales. Las calculadoras de bolsillo permiten representar los números como, por ejemplo, raíz de 2 hasta con 9 o 10 cifras decimales. Pero existen programas específicos que permiten obtener raíz de 2 hasta con 32 cifras decimales. Para comenzar este tema es necesario precisar algunas nociones básicas. El signo R representa el conjunto de los números reales. Para indicar que X es un número real, escribiremos que X pertenece a los reales. Y para expresar su negación, emplearemos X no pertenece a los reales. O en otras palabras, como se lee, X no es un número real. Sean X y Y que pertenezcan a los reales, para indicar su igualdad, se escribirá que X es igual a Y. Su negación será X no es igual a Y. A continuación, analicemos la clasificación de los números reales. Bien, cuando estuviste en escuela, cuando entraste por primera vez a la escuela ya en segundo grado de básica, la profesora de escuela lo primero que te enseñó fue el 1, el 2, el 3, es decir, los números positivos, y te fue enseñando después hasta llegar al 10, después hasta el 100, después hasta el 1000, hasta que tuviste la madurez suficiente para comprender pues que los números son infinitos. Pero en los primeros años de escuela, obviamente en segundo grado de básica, por llamarlo así, te enseñarán primero los números dígitos, el 1, el 2, el 3, y un poco más adelante ya la profesora te indicó ya la existencia de un número llamado 0, que es la ausencia de la cantidad. Estos números, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que empezaste a estudiar en la escuela, es lo que nosotros conocemos como el conjunto de los números naturales. Es decir, cuando hablamos del conjunto de los números naturales, nos estamos refiriendo desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar al infinito. Este es el primer conjunto que tú empezaste a estudiar en el aprendizaje de la matemática. Posteriormente a esto, te enseñaron operaciones básicas, te enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir las tablas. Durante toda tu escuela, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo de básica, aprendiste estas operaciones de aritmética utilizando estas cifras, el 1, el 2, el 3, el 0.
Es decir, estuviste operando con el conjunto de los números naturales. Ya llegando a octavo, ya entrando al colegio, el profesor de matemáticas tocó un conjunto que no habías conocido, que es el conjunto de los negativos. Cuando ya la cifra o la cantidad aparece con menos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así mismo, se te indicó que son infinitos. De aquí ya aparecen pues reglas especiales como que signos iguales se suman, signos contrarios se restan, también en la multiplicación que menos por menos es más, y así fuiste aprendiendo que con estos negativos ya no era lo mismo que trabajar con los números naturales. Es decir, ya en el colegio, en octavo, estudiaste un nuevo conjunto, que es la unión de los positivos, el cero, es decir, los naturales, con los negativos, es el conjunto de los números enteros, que se simboliza con la letra Z. El conjunto de los números enteros, que son los enteros positivos, el cero y los enteros negativos. Y ya en octavo, con este nuevo conjunto de los números enteros, otra vez aprendiste a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Otra vez empezaste con operaciones, así como empezaste en segundo grado, en colegio otra vez empiezas de cero, pero ya con este nuevo conjunto y con la aparición pues de los negativos, ¿no? Entonces, ten en cuenta pues que el conjunto de los números enteros se divide en tres. Los positivos, enteros positivos, el cero y los enteros negativos. Llegando a noveno, ya en noveno aparece en escena otro conjunto, ¿no? Que son las fracciones. Las fracciones, por ejemplo, en este caso 3 sobre 5, que es un número arriba, un número abajo. El número arriba pues indica que es el numerador, el número abajo que es el denominador. Y ya las fracciones es una cantidad que sirve para representar una parte del todo, ¿no? Una parte de un objeto, una parte de un animal. Y asimismo con las fracciones, una vez que entraron en escena, otra vez aprendiste a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir fracciones. Eso ya desde noveno de básica, décimo. Y también ya con las fracciones aparece un conjunto más, que son los decimales, ¿no? Los decimales que consiste en dividir el numerito que está arriba con el numerito que está abajo, ¿no? El numerito que está arriba que se llama numerador y el numerito que está abajo que se llama denominador. Los decimales nacen de esta división, ¿no? La división del numerador con el denominador. Si esta división sale un decimal exacto, es cuando no hay más cifras decimales, puede salir una sola cifra decimal, dos cifras decimales y ahí termina la división, ¿no? Entonces, esto es lo que le llamamos decimales exactos. Pero hay veces que las divisiones quedan un número que se repite y se repite y se repite. Entonces, a este decimal se le llama decimal periódico puro, cuando en la división, dividiendo por el numerador para el denominador, me queda una cifra que se repite y se repite y se repite periódicamente. Puede también pasar que hay una cifra que no se repita y otra que se repita infinitamente. En ese caso se llamará decimal periódico mixto. Por ejemplo, en este decimal periódico mixto, 3.5, 5 es el decimal que no se repite, y 4,444 es el decimal que se repite. Pues bien, haciendo la conclusión, los decimales son tres tipos de decimales: los decimales exactos, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. ¿De dónde nacen los decimales? De las fracciones. Las fracciones, que es dividir el numerador para el denominador.
Y en el colegio, que has revisado pues desde octavo, los enteros, las fracciones, en el colegio ya estás operando con un conjunto grande, bastante grande, y este conjunto pues se llama los números racionales. Llámense números racionales a los números enteros y a las fracciones. Los enteros y las fracciones son parte del conjunto de los números racionales. Cuando ya pases a bachillerato, en el bachillerato empezarás, bueno, ya desde décimo ya empezaste también a analizar un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números irracionales, que ya más adelante vamos a revisar y explicar un poquito, a refrescar. Aquí está el conjunto de los números irracionales, menos raíz de 3, menos raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, pi, e. Estos números irracionales tienen una característica, ya un poco, por ejemplo, pi, es un número que a lo mejor ya has escuchado o has trabajado con él, y es un número irracional. Y ya mismo vamos a ver unos ejemplos para entender que es un número irracional. Entonces, la unión de estos dos grandes conjuntos, los racionales y los irracionales, es lo que me da, o lo que yo llamo el gran conjunto de los números reales. Que este es pues ya el conjunto que vamos a empezar a trabajar desde ahora en décimo, y asimismo vamos a aprender a sumar, a multiplicar con este gran conjunto, de que es el conjunto de los números reales, que incluye a los racionales y a los irracionales. Bien, entonces explicando este cuadro, primero vamos a explicarlo de izquierda a derecha. Se puede decir, para concluir, que los números reales se dividen en dos grupos, ¿no? Los números reales se dividen en racionales, que se simbolizan con la letra Q, e irracionales, que se simboliza con la letra I. A su vez, los números racionales se dividen en dos grupos. Los enteros, que se simboliza con la letra Z, y las fracciones. Los enteros, a su vez, se dividen en tres grupos: positivos, el cero y negativos. Dentro de estos tres, solo estos dos, recuerda que se llaman naturales, que es el primer conjunto que aprendiste en la escuelita. Yéndonos por el lado de las fracciones produce el conjunto decimal, y los decimales existen tres: exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Por el lado de los irracionales está este conjunto, que vuelvo y repito, ya mismo vamos a explicarlo un poco más detalladamente para no confundirte. Vamos a hacer una pequeña explicación de los irracionales, a recordarte acerca de los irracionales. Entonces, es la división del conjunto de los números reales, que es el conjunto que ya es de décimo, te toca conocer y te toca operar con él. El conjunto de los números reales. Ahora vamos a explicar un poco en cambio de derecha a izquierda. Si yo digo 4, 4 es un número natural. Y un número natural es un número entero. Y un número entero es un número racional. Y un número racional es un número real. Entonces, ¿qué puedo decir acerca del 4? Tomé el 4, puedo haber tomado cualquier número, ¿no? 4 es un número natural. Si yo te pregunto en alguna lección, ¿verdadero o falso? Verdadero. 4 es un número entero, verdadero. 4 es un número racional, verdadero. 4 es un número real, verdadero. Ahora, si yo te preguntara, 4 es un número irracional, irracional está por acá abajo, no está en la línea, no siguiendo la línea, no es un número irracional, sería falso. Todo número natural es un número entero, todo número entero es un número racional,
Y todo número racional es un número real. También me puedo saltar, puedo decir que todo número natural, me salto todo número natural es un racional. También me puedo saltar hasta el inicio, todo número natural es un número real. Es decir, el conjunto de los números reales es el gran conjunto que contiene casi a todos los números que tú conoces en matemáticas. Y digo casi porque, bueno, aún hay un subconjunto mucho más grande, pero ese todavía no lo vamos a conocer ni lo vamos a tocar. Todo número irracional es un número real, pero todo irracional no es racional. Miren que están separados. Entonces nos guiamos por la línea. Si me voy por acá, un decimal periódico puro es una fracción y su fracción a la vez es racional y todo racional es real. Es decir, me puedo saltar diciendo que un decimal es un racional y un racional es un número real. Bien, es todo cuestión de que vayas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda siguiendo las flechas en la línea de las flechas para que puedas guiarte, y esto es importante que lo comprendas para que puedas hacer la actividad más adelante que se te va a plantear. Vamos a tomar apuntes. Bueno, no, vamos a mandar esta diapositiva al grupo para que luego la puedas tomar los apuntes con calma. Vamos entonces a resumir poco a poco lo que acabo de explicar. El conjunto de los números naturales es el 0, el 1, el 2, el 3, hasta llegar al infinito. El conjunto de los números enteros, recuerda que se dividía en 3. Se designa con Z más, Z que es el símbolo de los enteros y más que es el símbolo de los positivos, al conjunto de los enteros positivos. Se define como que n pertenece a los naturales, tal que n es mayor o igual que 1. Z más, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Existe también pues el campo negativo, pues, ¿no?, que se designa con Z menos. Es el conjunto de los enteros negativos. Y se define que menos n, tal que n pertenece a los naturales y son menores que 0. Esta es la definición de conjunto, pero aquí vamos a tabular. En este caso los 3 puntos suspensivos vienen desde la izquierda, porque los negativos en la recta numérica vienen desde la izquierda y se extienden hacia la izquierda al infinito. Vienen menos 3, menos 2, menos 1. Esta definición de acá arriba es la definición de conjuntos por comprensión, y esta que está acá abajo es la definición de conjuntos por tabulación. Luego, el conjunto de los números enteros está formado por los enteros negativos, unión 0, y unión los enteros positivos. Es como que yo aquí pusiera una recta numérica, en medio va el 0, que es uno de los elementos de los enteros, para la derecha va el 1, el 2, el 3, es decir, el lado positivo, y para la izquierda va el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Conclusión, el conjunto de los números enteros se dividen en 3. Enteros positivos, el 0, y enteros negativos. El conjunto de los números racionales se define como Q, que es el símbolo con el cual se identifica al conjunto. Todo esto está en tu ficha, por eso no estamos tomando apuntes. A sobre B, tal que B pertenece a los enteros y B no puede ser igual que 0. Para hacer una fracción se tiene que cumplir esta definición. Vamos a explicarlo un poco. A sobre B, es decir, A simboliza un numerito arriba y B simboliza un numerito abajo. El numerito que va arriba se lo conoce con el nombre del numerador, y el numerito que va abajo se lo conoce con el nombre de denominador. Por ejemplo, si yo digo 3/5, en este caso el numerador es 3 y el denominador es 5. Si yo digo menos 2/7, el numerador es 2, el denominador es 7. Esta fracción es negativa. Asimismo, hay fracciones positivas y hay fracciones negativas.
Pero, por ejemplo, si yo digo 5 sobre 0, ojo, ya este no es un número racional porque abajo, recuerda, el número de arriba es A, el número de abajo es B, pero la definición dice que B, es decir, el número que está abajo no puede ser 0. Te estarás preguntando, ¿y por qué no puede ser 0? Porque esto indica una división y no existe la división para 0. Por lo tanto, esto no es un número racional. Si abajo queda 0, no es una fracción. Aquí viene el conjunto de los números irracionales, que era el que indicaba porque íbamos a verlo más detalladamente, ¿no? En forma conjuntista se define como el conjunto de números reales menos el conjunto de los números racionales. Es decir, a los reales les quito los racionales y me quedan los irracionales. Pero bueno, esta definición puede ser un poco ambigua, así que voy a explicarte para que entiendas más detallado qué es un número irracional. Y para eso te voy a decir unas características. La primera característica es que el número irracional es infinito. El número irracional es un número en forma de decimal cuya extensión es infinita, no tiene fin. La segunda característica es que esos decimales que se repiten infinitamente no tienen periodo, es decir, no tienen cifras repetidas. Los números se van repitiendo en forma aleatoria, sin ningún patrón de repetición, cualquier número va apareciendo. Esos decimales no se pueden expresar en forma de fracción porque no son racionales, son irracionales. Entonces aquí sí, con ayuda del calculador científico, ahí sí vamos a necesitar una calculadora, de preferencia científico, que en una calculadora normal también nos puede servir, no para todo, pero para algunos números irracionales sí. Por ejemplo, si yo le saco la raíz cuadrada a 2 en tu calculadora, dependiendo de la calculadora, que tan grande sea, aquí me va a salir 1.4, 142, 1,356, y esta cifra es infinita. Entonces, raíz de 2 es un número irracional. Raíz de 2 es un número irracional. ¿Por qué? Primera característica, son infinitos. Esta respuesta es infinita. Mientras más grande la calculadora, más numeritos te va a dar y la respuesta no termina. Segunda característica, no tienen periodo. Aquí se repite el 4 y ya no lo veo el 4 más. O sea, para que sea el 4 sea un periodo debería repetirse 4, 4, 4, 4 o 41, 41 y no existe ningún patrón repetido. También observo que el 2 se repite muy aleatoriamente, pero no existe ningún patrón de repetición. Y obviamente que este número decimal no lo voy a poder expresar en fracción. Entonces esa es la característica de un número irracional. Hay un número irracional también muy conocido que le llamamos pi. Alguna vez lo puedas haber escuchado. Y aquí le pongo mucho más números, como para que te quede claro. Pi es 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32. Bueno, este patrón no tiene repetición. Son números que se van repitiendo aleatoriamente en lo que es pi. Entonces pi es un número irracional. ¿Por qué? Porque es infinito, porque no tiene un periodo, no tiene una cifra repetida y porque no se puede expresar en forma de fracción. Entonces con esto, con ayuda de un calculador, podemos encontrar números irracionales. Por ejemplo, raíz de 3, raíz de 5, y asimismo las raíces negativas, menos raíz de 3, menos raíz de 2, menos raíz de 5, está pi, está e. Todos estos números son irracionales. ¿Por qué? Son infinitos, no tienen un periodo, una cifra repetida, y no se pueden expresar en forma de fracción. Como ya lo indiqué, pues en el gráfico que analizamos al inicio, se define al conjunto de los números reales como la unión de los racionales y los irracionales. Aquí la ficha utiliza Q',
pero tradicionalmente se utiliza la I, ¿no? Recuerda la simbología que hemos usado hasta el momento y que vamos a seguir usando. Es importante que tengas clara esta simbología. Este simbolito significa subconjunto. Este simbolito significa unión. Este símbolo significa tal que. Este de acá significa diferencia. Pertenece a. Y si este símbolo está tachado con una línea diagonal, significa no pertenece a. No es igual a, bueno, el igual ya lo conocemos desde la escuelita, y aproximado. Entonces, esta simbología matemática es la que hemos usado a lo largo de estas diapositivas, a lo largo de estos conceptos, y que vamos a seguir utilizando. Así que es importante que las recuerdes, las conozcas, las estudies. Este cuadrito está pues en tu ficha. La actividad que vamos a realizar el miércoles 18 de agosto, lo primero que vas a hacer es observar el video conjunto de los números reales en el canal de YouTube que se llama Sustrayendo H. La duración de este video es de 13 minutos con 53 segundos en el siguiente link. Y ahí puedes apreciar pues cómo se va a ver el video, una pequeña captura. Tomas apuntes de este video, solo toma apuntes en tu cuaderno, presta atención para que refuerces un poco más lo que has aprendido hoy. Y este apunte no lo vas a enviar, va a tu cuaderno, posteriormente revisaremos el cuaderno. Después de que hayas visto el video, resuelve en una hoja los ejercicios propuestos en el texto integrado de matemática de décimo. En la página 12 vas a desarrollar los numerales 2 y 4. ¿De qué se trata el numeral 2? Aquí lo estoy mostrando. En el numeral 2 significa escribe verdadero o falso según el análisis de cada proposición. Todo número entero es un número racional, verdadero o falso. Ya te estuve explicando eso al inicio, pero observa el video primero de refuerzo o revisa el cuadrito, bueno, el cuadrito que se te puso al inicio para que refuerces. Literal B, entre dos números enteros cualesquiera existen siempre otro número entero. Literal C, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales son disjuntos. Conjuntos disjuntos son los que no tienen elementos comunes. Y literal D, el conjunto de los números racionales es la razón entre dos números enteros con el denominador diferente de 0. Eso es lo que fue la actividad número 2. Y la actividad número 4 te propone que resuelvas, que completes el siguiente organizador gráfico. Es parecido al que el que viste conmigo. El mío estaba en forma horizontal. Este está en forma vertical, pero completa lo que haga falta. Pueden hacer no solamente los cuadritos que hay que llenar, sino que si falta algún otro rectángulo o cuadro, tú lo agregas dependiendo de lo que has entendido en la actividad de hoy.